Hola, bienvenido a la clase demostrativa del Centro de Formación Profesional 7129 de Villa Mitre. Y de esta ocasión lo que vamos a hacer es cómo se procede y cómo se usa, ¿no es cierto?, ciertos elementos o equipos justamente de medición para poder diagnosticar, ¿no es cierto?, algún problema, en este caso de lo que es encendidos electrónicos, ¿no? Eh, bueno, haciendo un poco una historia, hablando un poco de historia de lo que ha sido los sistemas esto de encendido electrónico, no los electrónicos, sino primeramente partíamos de lo que eran encendidos mecánicos y constaba de, bueno, de un platino, llamarlo así, que era un microcontacto que iba puesto justamente dentro de esta pieza llamado volantes y bueno, y eso lo único que hacía era abrir y cerrar, ¿no es cierto?, el contacto en los tiempos justamente que eran ya coordinados con el funcionamiento del motor, y ahí obteníamos lo que era una chispa en la bujía para que pudiera hacer el motor, hacer la combustión, ¿no? Bueno, después fueron pasando el tiempo, fue evolucionando el sistema de encendido y ya empezó como quien dice, a estar presente la electrónica, ¿no es cierto?, en los sistemas, y empezaron justamente a tener mejoras también estos sistemas de encendido, lo que ha llevado hoy de que ya no hay moto que no tenga ya encendido electrónico, ¿no? Puede haber uno de mayor o menor complejidad, pero ya todas son con encendido electrónico. Esto es lo que es los motores convencionales, ¿no?, con carburador, porque bueno, hoy ya tenemos otras tecnologías como es los sistemas de inyección electrónica que ya estaríamos en otro lugar mucho más avanzado, ¿no es cierto?, de lo que es esto, ¿eh? Bueno, bien, ¿cómo se llega, cómo se logra a obtener justamente una chispa de la bujía? Bueno, vamos a empezar a ver un paso muy importante que es el generador. El generador no es nada más, nada menos que es un volante magnético, el cual cuenta justamente con unos imanes dentro del volante, y el volante está fijado sobre un eje que tiene en el cigüeñal, una pieza principal justamente de un motor, y mediante el giro que vaya dando este volante magnético, dentro de ella van a ir trabajando justamente los cuerpos de bobina, y por el sistema lo que es flujo magnético, un flujo electromagnético, el volante va a empezar a girar con sus imanes por arriba de las bobinas, y es el que se va a encargar de, a través de esa sistema electromagnético, hacer que las bobinas generen una corriente eléctrica para que, bueno, ya ahí tiene su destino según sea las necesidades que tiene el motor, ¿no? En este caso, sería para hacer que unas bobinas que tenemos aquí, ¿sí?, es un cuerpo de bobina, esto llamado estator. Estas bobinas están ubicadas dentro de unos aisladores plásticos, ¿no es cierto?, que a la vez los aisladores están sujetados en el núcleo, llamado esto ahí. Esto era, al girar el volante por arriba de las bobinas, hacía de que las bobinas generaran una carga eléctrica, ¿no? Bien, en este caso, bueno, son como tipo, llamaríamos bobinas combinadas. Tiene unas bobinas son para justamente como generador para las luces, y tenemos otra bobina que se diferencia del resto de las demás porque se encuentra como envainada, más protegida tiene, porque los voltajes son mucho más altos de lo que genera el resto de las bobinas, ¿no? Ella es la que se va a encargar de enviarle una carga eléctrica, ¿no es cierto?, a otro eh, módulo, que es llamada unidad CDI, y tiene, hace todo un proceso, ¿no es cierto?, con la alimentación y los pulsos, ¿no es cierto?, de este componente llamado captor o sensor, que al pasar justamente por arriba de lo que
de este dado que tiene ahí, va a hacer que esto genere, como tiene un imán, eso hace de que genere también un voltaje bajo, pero sirve como para decirle justamente a la unidad CDI en qué punto tiene, en qué situación es la que se encuentra óptima para que largue la chispa, ¿no? Así es el principio, parte del funcionamiento de esto, ¿no? Hay otros tipos de unidades CDI que son llamadas de alimentación de oscilador de carga interna, son llamados 12 voltios, y que ya trabajan directamente con una batería, ¿cierto? Después teníamos los que esos tipos de unidades CDI programables, algunos muy conocidos muchas veces como chips, ¿no es cierto? El cual mediante un programa de computadora, ¿no es cierto?, que le vamos cargando justamente ese microprocesador, solo que nosotros le vamos dando instrucciones, ¿no es cierto?, al CDI para que, depende de la situación en revoluciones y si es una pendiente, si es una llanura donde se encuentra la moto, va a tratar de adecuar a unos cambios que va a hacer para que la moto pueda entregar una buena performance, ¿no? Eso es así. Después tenemos otros sistemas de encendidos electrónicos que también por microprocesador, pero ya es como que tenemos varias opciones, ¿no es cierto?, al comportamiento del CDI, llamando todo conocido como curvas de encendido, pero eso llama que todo se usa en el plano de la competición, a donde depende si el circuito fuese llamado largo o corto. Se ve un poco técnico, eso es, si el circuito tiene muchas curvas y contracurvas, está muy trabado, como si fuesen las carreras de motocross, cosas así. Va a ver ahí justamente el mecánico o el técnico justamente que acompaña el equipo de carrera, va a hacer una evaluación él a ver si qué curva de encendido sería la apropiada para que vaya en la moto, ¿no? Este es lo último que tenemos en sistema, ¿no? Como les decía, hay otros que son también que podemos hacer cambios en la unidad CDI mientras el motor se encuentre funcionando, ¿no? O sea, ya ese es lo máximo que tenemos. Y ya después, bueno, como por último, la tecnología de punta que tenemos hoy son los sistemas de encendido de inyección electrónica, nosotros que ya estamos en otro nivel, ¿no? Pero bueno, esto es el principio de cómo funcionaría esto, ¿no? Los cuerpos de los estatores, hay diferentes formas porque depende de los tipos de generadores. Nosotros tenemos un generador bifásico aquí, ¿no es cierto? Se compone de 5 bobinas. Y aquí tenemos otro, ya de una cilindrada mayor, a donde tenemos más cantidad de bobinas, ¿no es cierto? Porque, bueno, más grande sea la moto, mayor es la batería que lleva, ¿no es cierto? Y por lo tanto, también lo que es el generador tiene que estar acorde justamente a la necesidad de carga del motor, ¿no? Bien, ¿cómo va colocado esto? Bueno, esto iría evidentemente entre la tapa de encendido, que le llamamos esto, va justamente fijada en el motor con unos tornillos y tiene dos capas, ¿no es cierto? Así que son visores. Nosotros tenemos este de aquí, que sirve para meter una herramienta y poder hacer girar el motor, ¿no es cierto? Y tenemos otra ventana de inspección y la tenemos acá, que sirve para, bueno, entre una de las tantas cosas que hacemos a través de este visor, es poner a punto el motor, pero también probar, ¿no es cierto?, con esta pistola llamada pistola estroboscópica, el cual nosotros, cuando se produzca la chispa, nosotros vamos a ver un relámpago, ¿no es cierto?, como si fuese una luz de flash de fotografía, y esa luz va a entrar dentro del visor y va justamente, si estaría todo en condiciones, la puesta a punto del encendido, estaría dando justamente el relámpago sobre una letra F y una línea que tenemos ahí. Eso nos estaría diciendo nosotros de que el encendido
se encontraría sincronizado con todo el sistema del mecanismo del motor, ¿no? Si eso fuese una cosa que se encuentre desplazado para un lado o para el otro, eso va a hacer de que tengamos que ver un punto de revisión, ¿no? Bien, para hacer estas reparaciones, lo que vamos a necesitar, por empezar, un multímetro, ¿no es cierto?, para medir unos valores resistivos de acá de las bobinas. Vamos a necesitar un cuenta revoluciones. Es un elemento que sirve para tener una noción en cuánto está girando justamente el motor, ¿no? Después también vamos a necesitar un probador de pico de voltaje, que es el que se va a necesitar para hacer aquellas pruebas específicas, ¿no? Porque en este probador, con lo que es con el multímetro, son los primeros pasos, pero si nosotros quisiéramos hacer una medición más precisa, vamos a tener que usar este elemento al cual se acopla al multímetro, ¿no? Bueno, después para pruebas y ensayos se va a necesitar un banco de prueba, que en este caso vamos a simular en tiempo real lo que sería un motor de una moto, y después para hacer unas pruebas más simples se utiliza justamente este probador, tan cierto que es lo único que vamos a poder verificar si el CDI está funcionando, si el, la bobina de ignición se encuentra en condiciones, ¿no? O sea, esto es todo lo que podemos hacer de ahí. Bueno, otra de las cosas que se utiliza para hacer las pruebas de las bobinas es este aparato. Ese es un probador de inducido. ¿Qué es lo que es el probador de inducido? Bueno, es como verán, es una U, ¿no es cierto?, de varias láminas que están puestas así unidas y atornilladas, y en el medio de ellos se encuentra justamente una bobina que, ni bien este es conectado a la red eléctrica, esto genera en las puntas un campo magnético. Sería simulando como si tuviéramos el imán del volante, ¿no es cierto? Entonces, el poder colocar la bobina, ¿no es cierto?, aquí arriba, lo que nosotros vamos a hacer es simularlo como si tuviese en el volante, y aquí nosotros vamos a hacer las pruebas también de tiempo real de cuánto está generando esta bobina, si está dentro justamente de los parámetros indicados por el fabricante, si con el tiempo, ¿no es cierto?, ver si toma temperatura, ¿no es cierto?, porque hay varios factores que pueden hacer de que la bobina empiece a funcionar mal. Ese mal funcionamiento de la bobina es trasladado a la unidad de encendido electrónico, CDI, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bueno, si la bobina no funciona bien, en la bujía la chispa no va a ser que vamos a tener, la ignición, es el nombre técnico que lleva, no va a ser muy buena. Por lo tanto la moto puede ser de que no arranque, o si arranque va a funcionar mal, ¿no es cierto? Va a tener cortes, o puede ser de que podamos recorrer una cierta trayectoria, podemos hacer una cierta distancia y después la moto se pare, ¿entiendes? Se detenga el motor. Con esto, bueno, no hay chispa, no funciona el motor, ¿no? Este es así. Entonces, esto mediante se puede hacer la prueba de esto. Bueno, eh, todos estos elementos, salvo efecto lo que es el tester, ¿no es cierto?, el cuenta de revoluciones y la pistola estroboscópica, ¿no es cierto?, son elementos de que se podrían construir, ¿no es cierto?, teniendo los conocimientos, ¿no es cierto?, de lo que es un básico de al menos de la electrónica, pero sí teniendo en claro el tema de la electricidad, podemos nosotros llegar a poder elaborar nuestro propio tacómetro. Ese es el nombre que tiene término esto, para medir la revolución del motor, el probador de pico, ¿no es cierto?, y la pistola estroboscópica. En nuestros cursos de mecánica de moto, nosotros los alumnos, una vez que ya hayan ha pasado la fase, ¿no es cierto?, de lo que es principios de la electricidad, y tengan ya los claros conocimientos de esta ciencia, ellos pueden fabricarse sus propios, le enseñamos, ¿no es cierto?, a fabricar su propio probador de inducido, el probador de pico de voltaje y también el probador de CDI, ¿no? Así que es un equipamiento básico
que ayuda a solucionar y evitar tener muchos dolores de cabeza a la hora de hacer las reparaciones, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene el Centro de Formación Profesional para ofrecerle. Ya después van a poder interiorizarse de más o menos de cómo ponerse en contacto con la institución para las inscripciones lo que va a ser el ciclo 2021, ¿no? Así que a todos los que te presenten, gracias por haberlos acompañado y espero que sea de su interés el curso, ¿no? Muchas gracias.